Hola, mi nombre es Eduardo Soizaguirre Pérez, alumno de la clase de Bioquímica de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. En el presente video nos enfocaremos lo que es en el capítulo 1 del tema lo que es el agua. Se dice que el agua no se le considera un nutrimiento porque no sufre cambios químicos durante su aprovechamiento biológico, pero es un hecho que sin ella no pueden darse a cabo las innumerables transformaciones bioquímicas propias de todas las células activas. También es importante recalcar que el agua es por mucho el principal constituyente de los tejidos vivos, ya que representa generalmente al menos un 60% de su composición. En los alimentos se encuentra hasta en un 96 o 97%, siendo en el caso de algunas frutas, que es un factor fundamental. Se dice que si la fruta se considera un entorno o un estado de alta frescura, los altos índices de agua deberían de ser bastantes. Se dice que también el agua la encontramos en algunos frutos secos, que va al 10 al 12% de agua. En estos frutos secos que van desde las nueces, las almendras o las castañas, en donde únicamente no se encuentra agua es en lo que es en la sal y el azúcar. Prácticamente en estos compuestos no existe. Fuentes de agua para el ser humano. Entre el 60 y el 70% del cuerpo humano es agua, aun cuando hay ciertos tejidos como huesos, cabellos y dientes que la contienen escasamente. Se dice que es un disolvente líquido inerte, de pH. Cuando hablamos de un líquido inerte, estamos hablando que no es químicamente reactivo. De igual manera, sirve de transporte en la sangre y la linfa, que regula la temperatura corporal. El organismo la pierde continuamente, donde se pierde por el sudor, la orina, la respiración y las heces, y requiere un mínimo aproximadamente de 2500 mililitros diarios, que esto sería unos 2.5 litros, donde esto va a depender de la edad, el sexo y la actividad física que realice dicha persona. Las propiedades del agua. Se dice que su molécula está constituida por dos átomos de hidrógeno unidos en forma covalente a uno de oxígeno. Cuando hablamos de forma covalente, estamos hablando que es de una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos para formar una molécula. Los elementos no metálicos en este caso serían el hidrógeno y el oxígeno. De igual manera se dice que esta molécula es altamente polar, no es lineal y crea estructuras tridimensionales debido a la hidratación de órbitas moleculares S y P del oxígeno. La 1s del hidrógeno comparten dos electrones con la sp3 del oxígeno. A su vez, este elemento tiene un par de electrones libres considerados como dos fuerzas separadas, que junto a los dos enlaces covalentes establece una molécula con una forma imaginaria de tetraedro. El tetraedro más que todo es una clase de geometría molecular en la que un enlace, en la que un átomo central se encuentra con un centro enlazado, químicamente más que todo con 4 sustituyentes. También se dice que el agua es un buen disolvente debido a su alta constante dieléctrica. Como lo podemos ver, el agua se utiliza en un sinnúmero de disoluciones, que por definición es una medida de la tendencia de disolventes a oponerse a las fuerzas electrostáticas de atracción F entre iones con carga opuesta. El valor para el agua es muy alto, que va entre 80 a 20 grados Celsius, comparado con el de otros disolventes como el metanol, el etanol, el acetona, el benceno
que esta indica la fuerza de atracción del sodio y el cloro, y que es solamente de un cuarentavo de la que existe con el benceno. Por lo tanto, el agua favorece la disolución de la sal, pues evita que sus componentes se unan nuevamente, mientras que el benceno hace todo lo opuesto. Esta facilita que se asocien. Los estados físicos del agua. Se dice que de acuerdo a la cantidad e intensidad del hidrógeno que contenga, el agua existirá en los tres estados de la materia, que son gas, líquido y sólido, propiedad que es exclusiva de esta sustancia de nuestro planeta. O sea que el agua es el único componente que lo puede tener en nuestros estados. Los efectos del soluto en el agua. Se dice que la presencia de solutos iónicos, no iónico, polar y apolar causa cambios importantes en la estructura del agua que se reflejan en sus propiedades coligativas. Que esto incluye la depresión de la temperatura del congelamiento, el aumento de la ebullición, la reducción de la presión del vapor y el crecimiento de la presión osmótica. La temperatura tiene una influencia muy distinta en la solubilidad de los distintos solutos. La distribución del agua en los alimentos. El término contenido de agua de un alimento se refiere en general a todo el agua de manera global. Sin embargo, que los tejidos animal y vegetal al agua no está uniformemente distribuida por muchas razones. Esas razones van debido a los complejos hidratados que producen con proteínas a los hidratos de carbono y otros.